conectando por las dos redes sociales, ¿sí? Karina Bella con nosotros para estar hablando sobre, sobre el temor, sobre la incertidumbre, sobre el miedo, sobre todo eso que genera justamente cierto malestar que se nota hasta en el cuerpo. ¿Cómo estás, Cari? Sí, empezando en el cuerpo. Empezando en el cuerpo. Claro, no, sí. Empezando en el cuerpo. Es verdad. Claro. En el primer lugar donde se nota. Somos cuerpo, sin él no somos. Sí. Aunque nos hayan hecho creer otra cosa. Muy buen día, Karina Bella, ¿cómo buen estás? Día. Ojalá buen día o contenedor día para los que estarán doliendo la pérdida de su papá mañana. Exactamente. Sí. Va a ser un día intenso para mucha gente. Un día de duelo, sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Sí. Cari, bueno, independientemente de que es una fecha comercial, ¿no? Pero bueno, terminamos cada Sí, pero creo que en mayor o menor medida cada uno puede como rescatar o rastrearle como otro aspecto. O sea, creo que es muy poca la gente que el Día del Padre compra un regalo y se lo entrega a alguien. Me parece que de algún modo cada uno le logra poner un extra. Nuestros padres ocupan mucho espacio en nuestras vidas, independientemente de cómo hayan sido. Buenos, malos, presentes, ausentes. Sí, por supuesto. Inexorablemente ocuparán espacio en nuestras vidas, así lo hayamos perdido a los 2 meses de nacer. El padre o la ausencia nos tomará. Sí, claro. Bueno, pero no nos vayamos. No, porque vamos a estar hablando de... Bueno, pero te podría preguntar también si una ausencia de papá por X motivos te posiciona, te para ante la vida de otra manera más desvalida a lo mejor. También depende de todos los otros recursos, no solo de la ausencia del papá, también depende de cuánto más hubo, cuánto menos hubo. Todo esto ampliamente en revisión a partir de las nuevas propuestas y toda la teoría de género y el feminismo, también todo eso se está revisando. Claro. Pero también depende qué más hubo o qué no hubo. En sociedades hasta antes de toda esta última oleaje de nueva cosmovisión del mundo que nos da feminismo y demás, el padre o la ausencia de él ocupaba un lugar muy importante, pero también ocupaba un lugar muy importante porque ocupaba un lugar muy importante en la mujer que oficia de madre del niño. Entonces, por amor, por ingratitud, por odio, por rencor, el padre ocupa mucho espacio. Así, el padre sea esta persona siniestra de la que te hablo mal todo el día. Lo que estoy logrando en este niño es que internamente tengo un placar inmenso para el padre. Sí. Cari, no nos vayamos del tema que teníamos propuestos para hoy, que es el miedo, el malestar. Bien lo señalabas, arranca en el cuerpo, puede ser, no sé, a la altura de la garganta, en la boca del estómago, cierta rigidez en los miembros, pero el miedo, o sea, el miedo atraviesa el cuerpo, sin dudas. Sí, empecemos diciendo que es una emoción básica, que es siempre a la gente, porque también hay toda una bajada de línea de todo lo que tenemos que hacer para no sentir miedo. Y a la gente en el consultorio siempre le hago 2 preguntas, que nos imaginemos cómo sería el mundo sin miedo o cómo sería el mundo sin enfermarnos. Bueno, Sin Miedo sería una película de los superhéroes, de los Marvel, eso que ahora se usa tanto. ¿Para qué nos vamos a molestar en mirar el semáforo si no tengo miedo en cruzar? La chef que tiene que cocinar para un evento de 40 personas, ¿para qué se va a molestar en todas las medidas sanitarias si no tiene miedo a ninguna falta de higiene que genere consecuencias? El miedo es parte constitutiva porque en un punto el miedo nos preserva. O sea, el miedo me hace tomar conciencia de que hay espacios más o menos peligrosos. Bien. Lo que pasa es que también nuestro miedo actual está muy nutrido y sostenido en esta premisa implícita que fuimos tomando todos
que el paso del tiempo no existe y a la finitud le podemos hacer un atajo. Entonces realmente todos estamos dolidos y atravesados por pérdidas de familiares, de compañeros de la escuela, de gente muy cercana a nuestro entorno. El tema es que la muerte es parte de la vida. Es esto lo que creo que de algún modo veníamos ingenuamente pensando que le podíamos hacer olé. La finitud y el límite nos atraviesan todo el tiempo. Tuvimos que tener una pandemia para que nos rindamos al evento. Pero el miedo es parte nuestra. El miedo es constitutivo a la especie, porque si no, no habría preservación de la especie. ¿Cuándo se cruza en una sensación de miedo? ¿Cuándo cruzamos y nos encontramos ya con un ataque de pánico? Digamos, ¿qué son esos factores que pueden pasar por 1500 cuestiones, sí, todas en nuestra cabecita, sí, que maquina, sí, 1000, sí, pero de repente se transforma en un ataque de pánico? Todos conocemos a alguien, si no hemos sido nosotros mismos los protagonistas, todos conocemos a alguien que en esos primeros días de cerramiento total de la ciudad entraban en pánico creyendo que iba a haber un desabastecimiento y que no iban a tener comida. O sea, se fueron como al miedo como más primitivo, ¿no? De la búsqueda de alimento. Sí, sí. No sé si te voy a contestar con lo que te voy a decir. Siempre podemos entender más el miedo si lo ponemos con otra emoción. Tener una sexualidad vital, tener un cuerpo vivo, vigoroso, pulsante, para tener encuentros sexuales amorosos, es un muy buen sostén y puede augurar una buena calidad de vida. El tema es si todo el tiempo estoy pensando en horizontalizarme y hacer intercambio de fluidos. Si ya esto pasa a ser algo que me toma la cabeza todo el tiempo, aunque en primera instancia es algo muy bueno, ya estamos hablando de un desequilibrio. También. Sí. Bueno, en vez de poner lo sexual, pongamos el miedo. El miedo como una carta de preservación, de cuidado, de saber dónde estar más alerta o menos alerta. El miedo como este GPS interno que me dice con tales personas menos tiempo, con tales personas te quedas todo el fin de semana, es una carta maravillosa. Ahora, si todo el tiempo voy a tener miedo, ya estamos hablando de un desajuste. De un desajuste. Ya estamos hablando de un desajuste. O sea, entonces el miedo tiene algo de intuitivo, tiene también, ¿no? Esta cosa que hasta el propio cuerpo, una sensación que a veces, como digo, con el ejemplo que decías recién, limitemos la exposición a, o sea, a este papá quejoso, a esta mamá quejosa, a esta vecina quejosa, uno se aparta. ¿Vos decís que es así? En lo que vos me estás diciendo puntualmente tiene que ver con una cuestión actual, específica y concreta. Hay un vecino que es muy raro, que por determinados indicadores me preservo y preservo a mis hijos. Otra cosa es un miedo que tiene que ver con la traducción de una alerta y un peligro, y que en realidad tiene que ver con muchos eventos traumáticos que nos dejaron. Es cuando cocinamos pasta y le ponemos mucha sal, sí, y la sal es el sabor más fuerte. Bueno, cuando tuvimos eventos de alto impacto y que quizás fueron allá lejos y hace tiempo, quizás estamos hablando en el momento de nacer, quizás estamos hablando de algo intrauterino, quizás estamos hablando de algo que aconteció a la madre o al padre a mis 3 años de vida, pero que con esta esponja que somos de bebé tomamos el pulso del otro. Esto en ese organismo se traduce en una sensación de alerta permanente y hace que sea una persona totalmente miedosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pasó algo? Sí, decime, vení, pasa. Me asustaste, Bueno, Karina. Ahí, estas personas que hablan así todo el tiempo. Cuidado, nena, cuidado, nena, sí. Bueno, es una persona que tiene un nivel de alerta por algo
y que ese nivel de alerta se traduce todo el tiempo en una sensación de que algo malo va a venir, algo malo va a pasar. O sea, el miedo está enlazado con la ansiedad total, entonces. Sí, el miedo es una consecuencia de esta situación traumática, que se traduce en toda una química del cuerpo, en la musculatura, en la sangre, en el modo de percepción de alerta. Puede volver a pasar algo terrible como lo que viví. Quizás lo que viví fue en una época donde no había psiquismo, donde yo no puedo dar cuenta. Queda impreso en el cuerpo, volvemos a cómo empezamos el programa. Sí. Queda impreso en el cuerpo. Entonces, esto, por todo un proceso, terminan siendo personas todo el tiempo en alerta, todo el tiempo en expectativa, todo el tiempo que en todo hacen una traducción de acá hay algo raro, esto no me gusta, cuidado. El nunca te va a pasar nada o el siempre te va a pasar algo son dos indicadores de un desajuste. Entiendo. ¿Cuál es el caminito a desandar? Porque si lo que se tensa es el cuerpo, por ahí como algo inicial, digamos, sí. ¿Podríamos empezar por ahí? Sí, siempre la primera carta es el registro. Siempre la primera carta es la autoescucha. Uh-huh. En general las personas que están siempre con miedo son personas que no pueden modificar el tono de voz. No le pueden hablar al nene, hoy mi corazón son lo más importante de mi vida. Y a la anciana, cuidado, cuidado, que corre un perro. No pueden cambiar los tonos. Están siempre en un mismo tono y en general es alto. Entonces siempre es comenzar a escuchar si puedo cambiar o no mi tono. Otro indicador es la mirada. En general son todo el tiempo miradas muy fuertes, muy intensas, que no pueden pasar de lo suave a lo fuerte. Están todo el tiempo en alerta. Son personas o con muchísimo tono muscular o con nada de tono. Estas personas que no tienen absolutamente nada de tono, que el cuerpo parece como gelatina, también podemos sospechar de que hay una profunda base de miedo, consecuencia de una situación o de muchas situaciones traumáticas. Entonces siempre es primero la autoobservación y después buscar ayuda con un profesional acorde. Porque el camino no es corto, no se resuelve con la pastilla, esto no se resuelve con medicación, la medicación va a tapar todo. Esto es una cuestión de volver a regular nuestro sistema vegetativo, que es el sistema de la alerta y el sistema de la calma. Que podemos hablar 10 programas. 10 programas enteros, sí, porque además con el ejemplo que me diste, en cuanto a lo que es el tono muscular, que pueden estar o recontra tensos, sí. O por el contrario absolutamente laxos, también pienso en que muchas veces las situaciones permanentes de miedo a todo, metiéndote adentro, sí. O sea, el caso de las fobias, ¿no? Sí. Para no salir al mundo, sí. Que está lleno de peligros, sí. Uno se va quedando cada vez más metido adentro. Sí, sí, es o metido adentro o estar todo el tiempo en alerta, estar todo el tiempo expectante. Que también en muchos casos una variante es estas personas que necesitan tener el control de todo. Los controladores. Uh-huh. Es una variante. En terapia has observado mucho tema de mucha persona temerosa con todo esto de la pandemia. Y sí, porque se nos cambió el paisaje a todos. Se nos cambió el paisaje a todo y perdimos los espacios que tenían que ver con la seguridad y con la calma. Cuando vos me decías cómo desandamos esto, oremos que las personas que tienen todas estas, que cuando escuchan esto dice esto tiene que ver conmigo, esto tiene que ver conmigo, que puedan encontrar un profesional acorde, porque una de las cartas más fuertes es optimizar los espacios, los vínculos y las rutinas que tengan que ver con la seguridad y la calma. Que es esto lo que perdimos con la pandemia. Estos grupos de abuelas que iban al centro de jubilado a tejer, a hacer lectura, a hacer memoria, ejercicios cognitivos, el efecto terapéutico de todo eso es que eso les generaba un espacio de seguridad, de calma y de contención, que para humanizar lo cotidiano es maravilloso,
pero para muchas de estas abuelas, de estas señoras mayores, era resarcir situaciones que pudieran haber vivido de mucha complejidad. Cualquier actividad nos puede ser terapéutica en tanto y cuanto en esto yo me sienta tan segura y contenida que le saca oscuridad a mi noche oscura y le pone color a mi primavera. Entonces cualquier actividad puede ser altamente curativa o terapéutica. Qué adictivo es el miedo también. Digo, desde los medios de comunicación. Sí. Bueno, es el medio de control más eficaz que tenemos. Los gobiernos totalitarios lo son por el miedo. Eso es, por supuesto. Pero me refiero a esto de que todos sabemos que no hay que consumir tanto noticiero ni tanta cosa así sensacionalista. Y sobre todo a determinada hora del día. Porque uno no puede irse a dormir con la maraña de pálidas, ¿no? Ni tampoco empezar el día. Bueno, cuestión, los programas siguen existiendo porque y los periódicos siguen existiendo, estos digo que son tan sensacionalistas y tan todo negativo, porque hay un público que los consume. Entonces, aún sabiendo, porque no ha habido colega tuyo que no nos alerte, a los médicos mismos, o sea, todos nos dicen, no, ojo con el consumo de malas noticias, y lo seguimos haciendo. Si yo te lo voy a decir a lo mismo que vos me estás diciendo de otro modo. Acá el tema es que lamentablemente, predominantemente como sociedad, estamos en las veredas de nuestras existencias. Porque si de algún modo todos y cada uno de nosotros, legitimando y aceptando el paso del tiempo, termináramos cada día humanamente, y ese humanamente es voy bajando las luces de mi casa, que las luces se hagan más suaves, antes de dormirme me pongo mi tecito con limón, con miel, después antes de ir al dormitorio beso, abrazo a mi pareja, a mi hijo, a mi amante, al perrito. Si recobráramos esto del encanto de cada día como la existencia, no seríamos tan lineales terminando el día frente a una pantalla. Acá el tema no pasa, que es lo que vos decís los medios, pasa por nuestra actitud ante la vida. Si fuéramos titulares y propietarios de nuestra existencia, seríamos más precisos y selectivos dentro de las posibilidades de cómo empezar y terminar cada día. Acá nos falta esta sutileza de entender que quizás ese día puede ser el último, o quizás ese día puede ser el último que estoy con tal persona, que nos falta esa, que hace esta linealidad de que empiezo el día corriendo y termino el día frente a un televisor. Sugerencias, entonces, ese listado que vos tanto odias, detesto. Pero bueno, como para ir resumiendo entonces, estar atentos a lo que nos dice nuestro cuerpo. Sí, todo el tiempo. Oremos. Concurrir a un psicólogo, a un médico, porque también un médico atento nos va a derivar, nos va a hacer. Un médico holístico y humano que no dé turnos cada 15 minutos. Claro. No creer que esto es normal, que convivir con la angustia que puede sitiarse en cualquier parte del cuerpo es algo normal. Si bien la emoción del miedo es inherente a todos. Exactamente. Los animales también la tienen. Suplantemos miedo por hambre. Es necesario y vital que en algunos momentos del día tengamos hambre. Imaginemos cómo estaríamos si no tuviéramos hambre. El tema es si tenemos hambre todo el tiempo. Bueno, con el miedo es lo mismo. Periódicamente, para andar en un lugar público, cierta mínima base de miedo tenemos que tener, pero que ese miedo no nos impida ver el cielo, mirar la vidriera,
contemplar la persona hermosa, hormonal que pasa a mi lado, que el miedo no nos impida eso, pero si no cruzamos sin mirar, pasamos con el cochecito atropellando porque no tenemos miedo. Sí. ¿Qué pasa después cuando también hay personas, hay quienes se sienten también de repente como una medicación que elimina el miedo y ya que queda permanentemente? Es una aflicción total también, ¿no? Acá estamos hablando de cuestiones existenciales. ¿Cómo construyo mi salud o mi no salud? Creo que una medicación en específicos momentos es indispensable para salir de un torbellino. Que la medicación sea mi regulador existencial, ya discrepo ferozmente. Por supuesto. Cari, esta pandemia a todos nos atravesó. Insisto con esto, hay quienes no tuvieron en ningún momento ni medio ataque de miedo, ni media angustia, ni nada. Hay otros que independientemente de su realidad económica, porque acá hay que abrir un paréntesis, o sea, me parece absolutamente válido el miedo y la angustia y hasta el llanto de alguien que por pandemia se quedó sin su laburo. Entonces, bueno, ahí sí. Totalmente. El miedo, la función del miedo es preservarnos. Sin dudas. Pero todos también conocemos o hemos asistido a personas que han tenido miedos de fantasmas, que se venía todo abajo y que no iban a poder, cuando son personas que están muy bien con su dinero, o sea, que y que tampoco se iba a ver disminuido su flujo de dinero por una situación de pandemia. Eso a mí me costó entenderlo, pero digo, bueno, son los misterios de cómo funciona la cabeza humana, ¿no? Bueno, tampoco nos pongamos en un lugar que la seguridad económica es es la única variable que define nuestra calidad de vida o nuestra emocionalidad. La seguridad económica es un factor indispensable, pero no es el único. Y tenemos mucha gente con una economía asegurada y con cero recursos internos o con una gran incapacidad emocional. Entonces, la variable económica es una variable que no podemos restar, pero que no es la única. Si no, con ese criterio, todas las personas con una economía asegurada serían felices. O sea, acá es un telar de muchos hilos, pero hay gente con todos los ingresos económicos, con cero recursos internos, con mucha labilidad emocional, con muchas incapacidades emocionales, con muchas dificultades de adaptación. Una de las cosas que acá también nos choqueó tanto es nuestra incapacidad para adaptarnos a lo diferente, porque hasta antes de la pandemia éramos nosotros los que elegíamos dónde estar, cuándo viajar, a qué club ir, en qué momento del día salir. Entonces no es solo lo económico lo que va a definir el arco iris de cada uno. ¿Estás dando seminarios? ¿Estás brindando charlas? No, estoy haciendo, ya voy a dar de nuevo, pero la gente está como demasiado tomada por todo esto. Estamos armando con un filósofo de Chaco para hablar sobre duelos. Ah, qué lindo. Sí, cuando lo tenga más armado te aviso. Qué lindo tema. Bueno, de cualquier manera te pueden encontrar en redes. Sí. Que siempre estás presente. Karina Abella, que googleen. Abella Karina en Facebook. Abella Karina en Facebook. Bien. Karina_Abella en Instagram. En Instagram. Vamos a estar arrobándote y por supuesto acá desde Cada Día Mejor. Karina es columnista nuestra desde el día 0. Desde el día que la entrevisté por primera vez. Ella estaba subiéndose a un colectivo que la llevaba, vaya a saber con qué rumbo. Y esa entrevista me fui al baño para que la hagamos. Claro, una entrevista desde el baño del colectivo, genial. Y dije, ay, por favor, esta mujer, ya me habían hablado muy bien de ella, porque además de todo, por eso tiene tanto, además de psicóloga, tanto conocimiento del cuerpo, porque es una de las, creo que pocas argentinas que maneja a la perfección, digo, en cuanto a conocimiento, una técnica que se llama Rolfing, que la estudiaste afuera, en España.
Y bueno, y esa técnica trabaja, decilo, porque vos lo vas a decir mucho mejor que yo. Trabaja la fascia, Claro. que es este tejido nuestro que se contrae y se encoge en situaciones difíciles y se expande y se amplía en situaciones gratas, amorosas y seguras. Claro. Por eso está bueno contárselo a nuestros oyentes, porque vos como psicóloga muchas veces vas a la cuestión de lo físico y digo, bueno, es por esto, es por este conocimiento que tiene Karina. Karina, que se nos ha venido en poncho, como buena tucumana que es, por supuesto, para enfrentar el frío nada mejor que un poncho. Por poco la burra. Bueno, Karina Bella, muchísimas gracias, como siempre. Y a la audiencia.